Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. El tema que voy a exponer hoy día es sobre la producción de sulfato de amonio a nivel industrial. La asignatura es Química Industrial. El alumno que les habla es Silva Suárez Gerson John. Y la docente encargada del curso es la doctora Castañeda Pérez Luz Genara. Y el presente año es el 2021. Eh, Acá, a manera de introducción, puse algunas propiedades fisicoquímicas del compuesto que es sulfato de amonio. Lo primero que hay que recalcar acá es su fórmula química, que es la que está acá abajo, es propia del sulfato de amonio. Y hay que destacar acá que este sulfato de amonio se compone de dos iones diferentes, ¿no? Que es el ion sulfato y el ion amonio. Ambos poseen esta geometría tetraédrica, característica de este compuesto. Otra cosa que hay que recalcar acá es el peso molecular, que es de 132.14 gramos por mol. Su aspecto también hay que destacar acá, del sulfato de amonio, que básicamente está en forma de gránulos o cristales blanquecinos, son de color blanco, ¿no? Y estos poseen esta forma cuando están en forma pura, es decir, completamente aislados de contaminantes. Su olor de este compuesto es un olor ligero a amoníaco. Su densidad es de 1.77 gramos por centímetro cúbico a 25 grados Celsius. Su punto de fusión es de 235 a 280 grados centígrados. Y esta es la temperatura a la cual se descompone, ¿no? Por último, acá tenemos su solubilidad en agua, que básicamente es de 760 gramos por litro a 25 grados Celsius. Eh, el sulfato de amonio tiene muchas aplicaciones, pero la más importante es básicamente la que se usa en la agricultura. ¿Por qué es importante en la agricultura? Es porque es una excelente fuente de fertilización. Eh, es una fuente excelente de fertilización en cultivos básicamente que necesitan grandes cantidades de azufre en el suelo, como por ejemplo están las hortalizas que necesitan grandes cantidades de azufre. Las hortalizas, por ejemplo, podemos mencionar a la cebolla, al ajo. También tenemos a los cereales, que podemos mencionar al trigo o la cebada, o también las gramíneas como el maíz o la caña de azúcar. Eh, Básicamente, la planta necesita sulfato de amonio porque necesita nutrientes. ¿Y cuáles son los nutrientes que va a necesitar la planta? Va a ser nitrógeno y azufre. Estos dos nutrientes, estos dos compuestos, básicamente, son importantes para las plantas porque gracias a estos nutrientes van a desarrollar diferentes funciones dentro de su organismo. Por ejemplo, estos nutrientes, como el nitrógeno y el azufre, son nutrientes constituyentes de las proteínas, por ejemplo, y también están asociados con la formación de la clorofila, ¿no? Eh, Acá se puede observar una forma un poco confusa, puesto que se ve la imagen un poco pequeña, ¿no? Entonces he decidido dividirla en varias, fraccionarla en varias partes para así explicar el diagrama de flujo, ¿no? Bueno, para la síntesis industrial del sulfato de amonio, básicamente lo podemos dividir en 9 pasos, en 11 pasos, perdón, y básicamente esta reacción comienza acá, ¿no? Del proceso industrial. La primera reacción del proceso industrial es la reacción en 1R101. Acá básicamente lo que se hace es reaccionar a este reactor, porque es un reactor, alimentarlo con ácido sulfúrico concentrado al 98%, amoníaco y un reciclo. Este reciclo va a contener el sulfato de amonio en menor proporción y también va a contener agua. Entonces acá en esta primera etapa del proceso industrial, vamos a tener una reacción de ácido base que habías mencionado antes, ¿no? Del ácido sulfúrico con el amoníaco. Otra cosa que hay que destacar acá es que este volumen del reactor está ocupado por un slurry. El slurry básicamente es una solución ácida saturada de sulfato de amonio y sulfato en suspensión. Entonces, acá lo que vamos a tener es la reacción que había mencionado y vamos a tener el slurry, ¿no? Entonces, las condiciones son de este reactor, es de 110 grados centígrados y un bar. Luego, lo que va a pasar acá es que en una segunda etapa, que es inmediatamente después de esta, va a pasar que va a haber una dilución de este slurry. O sea, en un momento ya tenemos acá nuestra reacción, que básicamente va a haber una neutralización parcial para formar el sulfato de amonio,
Y vamos acá en esta segunda etapa diluir este slurry, porque este slurry contiene solución saturada de sulfato de amonio. Entonces, al hacer que esta solución del slurry se disuelva, vamos a tener mayor proporción de producto. Entonces vamos en esta segunda etapa a cocinar a esta disolución de este slurry, ¿no? Y las condiciones de esta segunda etapa es de 90 grados centígrados y 1 bar. En una tercera etapa del proceso industrial, lo que vamos a tener es la reacción de 1-PFR-301. Básicamente en esta etapa se trata de un reactor, participa un reactor tubular en T, que básicamente acá lo que pasa es que en la entrada principal ingresa una corriente con el producto, que es con el producto de la primera etapa, ¿no? Que básicamente es una sulfato de amonio, ¿no? Y por los laterales ingresan materias primas frescas. Hay que recordar que en esta primera etapa era una neutralización parcial. Entonces, al añadir por los laterales materias primas frescas, vamos a contribuir que esa neutralización parcial se logre completar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener acá es una alimentación continua de materias primas para lograr una adecuada neutralización. Y bueno, básicamente las condiciones en esta tercera etapa son de 152 grados Celsius y 4 bar. Luego lo que vamos a tener acá es consecutivamente vamos a pasar a una etapa de granulación en 1G401. Básicamente acá se va a granular el producto. Ya que recuerden que acá yo había mencionado que el producto, sulfato de amonio, está en forma granular. Entonces, en este proceso de granulación, lo que vamos a hacer justamente es granular el producto obtenido, ¿no? Entonces, en este equipo de granulación se obtiene una expansión instantánea, provoca una evaporación flash de agua y amoníaco que teníamos inicialmente, y lo principal es que acá vamos a tener la formación de los gránulos que habías mencionado, ¿no? De sulfato de amonio uniformes. Hay que recalcar que estos gránulos contienen una humedad de 4.5%, es decir, hay agua dentro de estos gránulos, y además eh, al granulador, perdón, se añade una pequeña cantidad de amoníaco para así completar la neutralización, ¿no? Hay que recordar que en esta etapa del proceso industrial, básicamente en todas las etapas se va a añadir básicamente materias primas para completar esa neutralización, ¿no? Hay que recordar que esta neutralización al principio es parcial y para lograr una neutralización completa vamos a necesitar continuamente amoníaco y ácido sulfúrico, ¿no? Y bueno, las condiciones de esta granulación son de 80 grados Celsius y la presión es de 1 bar porque está abierto a la atmósfera, ¿no? Y bueno, acá solo hay que recordar que la humedad de estos gránulos es de 4.5%. Lo que va a pasar en una quinta etapa acá es la condensación y el enfriamiento de los vapores de agua. Básicamente acá los vapores de agua producidos en ambos reactores, que habíamos mencionado ya, así como el amoníaco sin reaccionar y el aire, entra a un granulador básicamente y al entrar al granulador lo que vamos a obtener es cómo se va a condensar el agua y estos vapores de amoníaco. Y el amoníaco, perdón. Y las condiciones de esta etapa son de 0.9 bar y utiliza como fluido de refrigerante agua de enfriamiento. Gracias a esto vamos a poder condensar y enfriar estos vapores de agua obtenidos. Lo que va a pasar lo siguiente es el secado de estos gránulos. Habíamos mencionado que estos gránulos obtenidos de sulfato de amonio tiene 4.5% de humedad. Esta humedad es alta, por lo que debe ser reducida. Por lo tanto, en esta sexta etapa lo que vamos a hacer acá es una etapa de secado de los gránulos en un secador rotatorio, ¿no? Ese es el equipo donde se va a hacer el secado. Y bueno, aire caliente ingresa al equipo y por contacto directo se produce la evaporación de parte del agua retenida por el producto que está en los gránulos. Entonces, lo que hacemos acá es reducir la humedad del 4.5% al 1%, que es como producto de secado de los gránulos, ¿no? Entonces, acá ya tenemos el secado de los gránulos y lo que va a pasar en una séptima etapa es el enfriado de los gránulos. Los gránulos secos, que previamente secos, que habíamos mencionado antes, se conducen al enfriador rotatorio y acá lo que va a pasar es una disminución de su temperatura.
Acá vamos a disminuir la temperatura de 100 grados Celsius a 25 grados Celsius y con esto vamos a hacer el enfriado de los gránulos. Este equipo que se hace acá es un tambor rotatorio donde el producto entra en contacto directo con el aire frío y seco a contracorriente. Entonces acá vamos a tener un producto ya de los gránulos secos, ¿no? Y por último acá vamos a mencionar cómo se va a hacer la clasificación de estos gránulos, ¿no? Hay que recordar que estos gránulos obtenidos pueden tener diferentes tamaños. Unos pueden ser los apropiados, que van a ser empleados para la industria de los fertilizantes, otros van a tener un tamaño más grande o tal vez otros van a tener un tamaño demasiado pequeño. Entonces, acá básicamente en esta etapa lo que se hace es escoger el tamaño adecuado de estos gránulos que se ya han pasado este proceso, ¿no? Entonces acá en un tamiz rotatorio, que es el encargado de hacer esta clasificación, vamos en este tamiz a hacer la clasificación de estos gránulos y vamos justamente lo que decía, separar los gránulos que sean de tamaño adecuado, ¿no? Eh, una vez que ya se haya hecho una clasificación adecuada de estos gránulos, lo que va a pasar acá es la etapa de triturado. Lo que va a pasar acá es que se va a hacer una trituración de estos gránulos ya adecuadamente seleccionados. Y acá, como decía, ¿no? Ese tamaño de estos gránulos ya han sido clasificados, pero no ha sido reducido su tamaño. Estos gránulos todavía tienen un tamaño excesivo y por lo tanto estos van a ser enviados en un triturado en cadena, que básicamente lo que va a hacer es justamente reducir este tamaño que está en exceso, ¿no? Y bueno, una vez que hemos reducido el tamaño de estos gránulos, vamos a hacer con estos gránulos se va a dirigir se va a añadir un agente de recubrimiento. A fin de mantener la calidad del producto y aumentar su rendimiento, se le agrega un agente antiapelmazante o aglomerante. Básicamente lo que pasa acá es que se usa un talco, arcilla o puede ser también soluciones líquidas del mismo fertilizante o aceites naturales, que básicamente la función de este agente de recubrimiento es disminuir el polvillo para así aumentar el rendimiento y la calidad del producto, ¿no? Y acá en la última etapa básicamente es el almacenamiento de estos gránulos para emplear como fertilizantes, ¿no? La salida en el equipo Quanting, que es el paso 30 que es en la sección 33, es conducida a una tolva donde se almacenan hasta pasar a la etapa de empaquetado. Básicamente acá lo que hace es el almacenamiento de estos gránulos, ¿no? Ya procesados. Bueno, acá por último estaban mis referencias bibliográficas y bueno, con eso